Calcula la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica en que el primer término se conoce es 1000 y también el cuarto es 8. Pregunta después, ¿se puede encontrar la suma de los infinitos términos de esa progresión? Como siempre os muestro aquí una tabla donde aparece todo lo que tenéis que saber sobre las progresiones geométricas. Todas estas fórmulas están demostradas en un ejercicio anterior. Recuerda la definición, es geométrica cuando al dividir un término entre el anterior siempre se obtiene el mismo número, llamado razón, o dicho de otra manera, cuando un término se puede obtener multiplicando el anterior por la razón, por la r. Bueno, vamos al ejercicio. Me dan el primero y el cuarto término. En una primera pregunta dice calcula la suma de los 5 primeros términos, es decir, 1000 más un número que es desconocido, más otro que es desconocido, más el cuarto que es conocido, que es 8, más el quinto. Esta suma tenemos que averiguar, la suma de los 5 primeros términos, que también se escribe así. La suma de los 5 primeros términos. Tenemos que hallar la razón de esta progresión geométrica, porque eso sí, sabemos que es geométrica. Para hallar esa razón puedo hacerlo de dos formas, o bien utilizando la fórmula o sin utilizarla. Sentido común. Voy a utilizar primero el sentido común. Mirad, pasamos de un término al siguiente multiplicando por la razón. Pero no sabemos cuál es la razón. Observa que para pasar del primero al cuarto tenemos que multiplicar 3 veces por la razón. Es decir, 1000 por la razón elevado a 3, porque se multiplica 3 veces, me da 8. Claro, es la ecuación que resultaría si tenemos en cuenta el término general. Piensa que el término general es así, es a sub 1 por la razón elevado a n menos 1, de esa forma hallamos el término enésimo. Si yo quiero hallar el tercer término, pues multiplicaría 1000 por la razón que es desconocido elevado a 3 menos 1. Si yo quiero hallar el cuarto término, pues multiplicaría el primer término, que es 1000, por la razón que es desconocida elevado a 4 menos 1. Me tiene que dar 8, porque insisto, el cuarto término es 8. Lo tengo aquí. Como veis, esta ecuación y esta es la misma. 4 menos 1 es 3. Así que de esta ecuación, atentos de tercer grado, despejamos la r. 1000 pasa dividiendo, te queda r al cubo igual a 8 partido de 1000. R, por tanto, es la raíz cúbica de 8 partido de 1000. Lo podéis hacer con la calculadora o sin ella. Piensa que 8 es 2 al cubo, así que la raíz cúbica de 2 al cubo es 2. 1000 es 10 al cubo, la raíz cúbica de 1000 por tanto es 10. Y queda 2 décimos, lo que es lo mismo 0,2. Aquí no se os ocurra escribir más menos, como a veces hacéis, ya que la raíz cúbica existe siempre, sea radicando positivo o negativo, pero es única. Bien, acabamos de hallar la razón. Es 0,2 o un quinto, podría haber dicho también. Hallada la razón, podemos hallar la suma de los 5 primeros términos de dos formas. Una, utilizando la fórmula para la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica, es esta. Si utilizamos la fórmula, pues es el primer término, que es 1000, menos el primer término, que es 1000, por la razón, que es 0,2 elevado a 5, partido de 1 menos la razón, que es 0,2. Podemos ahora coger la calculadora y operar aquí. De paso repasamos cómo se utilizan las calculadoras científicas. Si lo queremos hacer de una sola vez, es decir, pulsándole igual solamente una vez, pues tendría que abrir un paréntesis para escribir el numerador 1000 menos 1000 por 0,2, aunque 0 no es necesario, elevado a esta tecla 5. Ahora con esta tecla avanzamos para cerrar el paréntesis. Dividido, abro paréntesis, aunque evidentemente esto es 0,8, 1 menos 0,2. Cierro paréntesis y pulso el igual. Me da el resultado en fracción. 6.248 entre 5. Si lo queremos en decimales, 1249,6. Exacto. Observa que podía haber hallado los 5 sumandos. 1000 más el siguiente habría que multiplicarlo por 0,2, es decir, la quinta parte, que es 200,
Ahora la quinta parte de 200, que es 40, más la quinta parte de 40, que es 8, como ya sabíamos, el cuarto término iba a ser 8. Me falta solamente 1, la quinta parte de 8. Lo escribo en decimales, 1,6. Observa que sumar esto es muy fácil. 1000 más 200 es 1200, más 40, 1240, más 8, 1248, y 1,6, pues 1249,6, ¿no? Esta vez lo he hecho sin fórmula alguna, pero evidentemente porque hay solamente 5 términos. Si hubieran 50 sumandos, desde luego la fórmula me ayuda mucho. Pues no es que tenga que hallar ahora la suma de 50 sumandos. Tengo que hallar ahora la suma de los infinitos términos si es que se puede sumar. Sí, ¿verdad? Porque cuando la razón está entre menos 1 y 1, podemos sumar todos los términos. La razón está entre menos 1 y 1. Como la razón pertenece, esto se escribe así, ya lo veréis más adelante, algunos lo sabréis ya, pertenece al intervalo abierto menos 1, 1, es decir, está entre menos 1 y 1. Esto y esto es lo mismo. Decir que R está entre menos 1 y 1 es como decir que R pertenece a este intervalo abierto menos 1, 1. Ya lo veréis en cursos posteriores. Bien, pues como la razón está entre menos 1 y 1, sí podemos sumar todos los términos de la progresión. ¿Y cuánto vale la suma? La verdad es que no me lo piden, pero lo voy a calcular. La suma de todos los términos es muy fácil. La fórmula nos dice que es el primer término, que en este caso es 1000, partido de 1 menos la razón, que es 0,2. 1000 entre 0,8. Exactamente 1250. Observa que los primeros 5 términos ya suman 1249,6 y las 4 décimas que me faltan es la suma que tendría que hacer entre el sexto término y los siguientes, infinitos, desde el sexto hasta el infinito. Realmente la suma importante está en estos 5 primeros términos. El resto suman solamente 4 décimas. Dejar siempre la solución lo más clara posible. La solución es que la suma de los 5 primeros términos es esta. Y a la pregunta, ¿se puede encontrar la suma de los infinitos términos? La respuesta es que sí podemos sumar. Y el valor de la suma es exactamente 1250. El problema está resuelto.